Este es un espacio donde los artistas que se desenvuelven en el metal pueden compartir sus experiencias, sus puntos de vista, un lugar pensado para conocer más sobre las obras y sus autores, que sirva de inspiración para todos aquellos que anhelan recorrer este grandioso camino. Para esta primera entrega tengo el gusto de presentar a Pablo Ruiz Díaz, quien ha prestado su voz para diversos proyectos entre los cuales se encuentran Sinnerguard, Evil King y Virtual, cuyo álbum La Imagen del Silencio vio la luz a inicios del 2022, el 18 de febrero para ser más precisos. Pablo, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Acá estamos, muy contentos, muy felices de estar con vos para hablar un poco de todo, de los proyectos, de las bandas, de la música, de todo lo que vaya surgiendo. Y bueno, es un placer a distancia generar estas cosas. La verdad que me da mucha alegría y te lo agradezco. No, pues muchas gracias a ti, Pablo, primero por la disposición, por tu tiempo. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Estamos para eso, la verdad que estoy muy contento. El tiempo para mí es un tiempo ganado, estar acá hablando con vos. Es una apertura al mundo para mí con mis bandas, con mis proyectos, como te decía antes. Me genera algo muy, muy positivo y para mí es un placer estar acá y realmente desde Argentina para México, la verdad que es algo muy, muy, muy grato para mí. Precisamente Ujú. estos tiempos tecnológicos y que nos permiten ahorita estar teniendo esta plática, quizás sea también lo que te ha permitido tener participación en proyectos internacionales. O cómo es, en este caso, pues tú que eres argentino y que me imagino que también radicas en Argentina, participar en proyectos de corte internacional. ¿Cómo tienen un primer acercamiento? ¿Cómo conoció, por ejemplo, Spyros tu trabajo o viceversa, ¿no? ¿Cómo conociste tú el de Spyros? Bueno, es una conexión muy, 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 muy interesante, digamos, ¿no? Porque a tanta distancia, hablando un poco de lo que es Sinergar con Spiros Rizos, que es de Grecia, realmente estamos a miles de kilómetros de distancia. Yo era realmente estaba muy interesado por la banda, por Sinergar, la escuchaba, porque bueno, soy un claro fan de Iron Maiden y de Bruce Dickinson, me gusta muchísimo, la paso, o sea, creo que mi vida se ha construido gracias a Iron Maiden y su música. Y bueno, nada, voy escuchando bandas que tengan esa influencia. Se dio de escuchar a Sinergard con su primer álbum, donde cantaba Vincenzo Turito, que es un cantante italiano. Dada la cuestión de también empezar a subir material mío a las redes sociales, a YouTube, Instagram, también empecé a tener un contacto así con gente de diferentes lugares del planeta, ¿no? Y entre ellos, bueno, dio una casualidad enorme que Sinergard estaba buscando cantante porque Vincenzo estaba con poco tiempo como para seguir armando cosas con ellos. Hicimos el contacto con Spiros a través de Facebook. Yo le mandé una solicitud de amistad, bueno, se dio todo eso. Él empezó a ver cuáles eran algunos trabajos míos. En un momento él me dijo que quería hacer algún tipo de proyecto, algo como para ver si surgía esta amistad musical, esta conexión musical. Bueno, nada, quedamos ahí en un stand-by hablando de vez en cuando y en un momento me entero que la banda estaba necesitando cantante y bueno, ellos me pidieron audicionar, habían audicionado muchos cantantes de Latinoamérica, de Europa también, y bueno, nada, les mandé mi material, en 3 meses no me contestaron más. Yo dije, bueno, ya está, no era mi banda, así que listo, ya está. Realmente me había olvidado, sinceramente, porque uno va haciendo otras cosas, otros proyectos y me había olvidado, sinceramente. Y recibo un mail que había quedado seleccionado, que iba a cantar el próximo álbum de la banda, que bueno, que terminó siendo What is the Fall of All, que es el segundo disco. Y bueno, y ahí empezamos, me empezaron a mandar las canciones, me empezaron a gustar mucho, empezamos a armar todo lo que tenía que ver con las melodías vocales, con las estructuras. Las canciones ya estaban terminadas de punta a punta, grabadas. Y bueno, y ahí empezó una conexión muy, muy interesante con Piros y eso también me dio una apertura muy grande en Europa, en diferentes lugares. Y realmente, como hablábamos off the record, mucha gente de Latinoamérica también me ha conocido a través de estos proyectos. Y bueno, la verdad que con Sinergard encontré
un grupo humano también muy, muy interesante, de gente con una conexión cultural muy parecida a la nuestra, porque Grecia tiene, tiene como un parecido con lo que somos nosotros los argentinos desde el punto de vista más social, y creo que ahí también conectamos muy bien con Spiros, porque hablando de todo un poco, ¿no? Grecia y Argentina son países que tienen muchas dificultades a nivel económico, social, político, y bueno, ellos han atravesado, me refiero a Grecia, ha atravesado muchas problemáticas en ese sentido, y creo que en algún punto la cultura o la personalidad es bastante similar a la de los argentinos, y creo que ahí fue donde conectamos mucho. Tienen un humor muy parecido al nuestro, de repente pueden hablar de diferentes temas a la vez y diferentes chistes a la vez, y es como que la conexión argentino, greco-argentina fue bastante interesante. Ahí empezamos con Sinergar. No me imagino lo que debe haber significado para ti de repente una banda que tú escuchas, ver que Uh-huh. necesitan un vocalista, audicionar, porque finalmente otros tiempos fueran, pues en realidad las audiciones son más que nada locales, ¿no? Y pues, audiciones Totalmente. internacionales ya ni pensarlo. Y ahorita precisamente ya con toda esta interconexión que se tiene, poder audicionar por un proyecto a nivel internacional y hasta haber sido incluso seleccionado, ¿qué significó para ti? No, la verdad que fue algo muy, para mí, muy, me motivó mucho realmente, me generó cosas muy interesantes porque me levantó la autoestima también, que es un tema que es el que maneja mucho a los artistas, porque cuando se te va eso, de la necesidad, de las ganas, muchos tiran la toalla, como decimos acá, no sé cómo dicen allá, o como que Algo similar, sí. desiste, ¿no? Uh-huh. Este, porque claramente vivimos en países, Latinoamérica sobre todo, que cuesta mucho salir, excepto Brasil, ¿no? Que tiene una cultura musical impresionante y con bandas que son mundiales, ¿no? Uh-huh. Eh, Acá tenemos muy pocos referentes que están reconocidos a nivel mundial, lamentablemente, porque hay un caudal de expresión musical y expresión artística en Argentina acá que es de gente con un talento impresionante y que debería tener muchísimo más reconocimiento, pero bueno, siempre cuesta mucho, hay una burocracia extraña acá que seguramente vos la debés conocer allá en México también, este, pero bueno, y todo tiene que ver con una cuestión también de movimiento económico. Bueno, yo me voy por las ramas, soy así de hablar, me gusta hablar mucho, así que No, bueno, adelante, todo lo que quieras compartir, bienvenido. con respecto a lo que es mi felicidad y mi alegría fue con respecto a la conexión con Ciner, fue algo maravilloso, la verdad que me dio algo que hasta el día de hoy lo sigo agradeciendo, gracias a esa posibilidad que me brindaron, la verdad que se me abrieron un montón de puertas, de repente tener conexión con gente de Rusia, de China, de lugares donde inhóspitos, digamos, ¿no? La verdad que me puso muy contento y me incentivó mucho más. Y entonces, previamente a haber cantado en Sinergard, ¿qué otros proyectos habías tenido, por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿O cuánto tiempo llevabas ya con esto de la cantada? Mira, yo soy un cantante un poco que arranqué tarde, digamos, ¿no? Arranqué Uh-huh. tarde con esto, porque empecé a cantar a los 23 años, porque antes yo soy baterista también, soy baterista y desde muy pequeño ya estuve con la música desde conectado, ¿no? Eh, pero empezando desde el lugar de atrás de los parches, pero bueno, como a mí me gusta mucho la expresión corporal, el teatro y todo eso, como que siempre me tuve una cuestión ahí de querer iniciarme, me parece que, bueno, ya de paso te hago un comentario para la gente que está escuchando, ¿no? Todos aquellos que tengan la necesidad de hacer algo más, que lo hagan, digamos, ¿no? O sea, decir, che, yo soy baterista, pero estás atrás de los parches ahí en la batería, tenés la necesidad de algo más y lo tenés que hacer. Creo que un impulso también para muchas otras cosas. A mí me generó, siempre me gustó escribir, pero al estar del lado de adelante del escenario, por decirlo de alguna manera, como frontman, Uh-huh. ahí también te genera otras cosas porque empezás a armar tus canciones y eso te lleva a armar tus letras y a conectarte con un montón de cosas y a tratar
desde mi lugar me gusta mucho la poesía y trato de las letras que escribo llevarlas a ese lugar, ¿no? De no ir directamente a lo que quiero transmitir, sino ser un poco más metafórico en las cosas. Y con respecto a bandas anteriores que he tenido, como empecé a cantar tarde, sí he tenido varias bandas. Hay una banda que se llama Megaton acá en Argentina también, que allá en México hay una que se llama Megaton también, que nos enteramos mucho después. Ahí empecé a mover esto de la voz. Después armamos un proyecto con un músico que hasta el día de hoy me sigue, que es Cristian Montes, que es el baterista de Virtual, y también ha sido el baterista de Evil Kim. Con él armamos Nuestra Sangre, una banda de hard rock melódico, digamos. Después de eso tuve un montón de ofertas, digamos, por ir a cantar a diferentes lugares, a hacer cosas, pero bueno, muchos proyectos hasta que, bueno, conecté con Synergard, pero bueno, ante eso hoy tengo 35 años, así que ha pasado mucha agua y acá estamos, seguimos circulando en esto de la música. Sí, todo un camino ya recorrido que en realidad pocas veces nos llegamos a enterar o que pocas veces llegamos a estar conscientes de ello. Y Uh -huh. qué bueno que lo mencionas también porque justamente una de las cosas que te quería preguntar es cómo se dio ese proceso en el que tú te descubriste como vocalista, ¿no? Yo creo que descubrir que tienes ese talento o empezar a trabajarlo, tal vez enamorarte de tu propio timbre, no es algo que tan fácilmente se da, ¿no? O sea, a lo mejor, como todos, pues terminamos creciendo con nuestras influencias, admirando a ciertas personalidades, y de repente cuando uno empieza a cantar, también surge esa como necesidad, o a lo mejor no necesidad, tal vez de manera inicial, querer tal vez tratar también de replicar esos timbres. Pero Sí, hay, sí, totalmente. pero hay un proceso en el que te descubres tu propia voz y empiezas a trabajar sobre ello. Uh -huh. Bueno, la verdad que mis inicios con esto fue como en general uno arranca cantando, ¿viste? Haciendo bromas, cantando en los ensayos con las bandas donde tocaba la batería, cantando, haciendo covers, de Iron Maiden, de Judas Priest, siempre Breaking the Law, de Trooper, ¿viste? Que son las canciones que cantamos todos. Ajá. Eh, Las de cajón eh, les llamamos por acá. claro, exactamente esa. Arranqué desde ese lugar, desde la broma, desde conectar y un día dije, bueno, me gusta esto, me gusta esto, y aparte es más liviano, porque la batería armarla es muy molesta, es un tema, así que me decidí a no cargar más cosas en la espalda y dije, bueno, a armar cosas, no, dije, ya está, me dedico a cantar y bueno, y ahí empecé, ¿no? Como te decía antes, hay bandas que nos han generado muchas cosas desde pequeños hasta el día de hoy, que bueno, para mí mis grandes influencias, como Iron Maiden, bueno, Bruce Dickinson, Judas Priest, Queensryche, bandas que me han marcado mucho. Después empecé a descubrir muchos otros que me han dado grandes cosas, como por ejemplo Camelot con Roy Khan. Después, por el lado más melódico, yo soy muy fanático de Natalia Jiménez, que es una habitué allá de México, siempre. Este, es una cantante de música popular, digamos, ¿no? Es una española que cantaba en la Quinta Estación y después, bueno, se hizo solista y, bueno, ahora tiene mucha trascendencia ahí en México. Y bueno, y después uno va incorporando cosas personales en mi vida, claramente, o sea, tuvo mucho impacto en lo que es Iron Maiden, desde muy pequeño, como te decía antes, y creo que eso me llevó a conectar con Bruce Dickinson y a buscarle la vuelta a las cosas que él hacía, a tratar de buscar sus shapes. Y en un momento, siempre desde el lugar del desconocimiento, cuando uno arranca, ¿no? Porque tratás de imitarlo y te quedás sin voz y tratás de buscarle esas cositas que tiene y no llegás y tratás de buscar elementos que te conecten con ese ídolo. Y hubo un gran maestro de acá de Argentina para mí que es un genio que hoy por hoy ya no está en el país, que vive allá en España, que es Diego Valdés, con quien estudié, que es un cantante muy conocido a nivel mundial, ya diría yo, porque ha cantado con grandes personalidades.
y acá su banda era Helker, entre otras. Empecé a estudiar con él y él me dijo, tenés que ir por este lado, trata de, no de imitarlo, pero sí de sacarle lo mejor a Bruce Dickinson y tratar de ponerle énfasis a eso. Bueno, y poco a poco traté de ir encontrando su magia, ¿no? O sea, obviamente uno nunca va a llegar a lo que hicieron esos tipos porque están en otro nivel, están entre, para mí, Bruce Dickinson está entre los 5 o los 4 mejores cantantes de la historia del metal y del hard rock y como que tengamos ganas de llamarlo. Por algo los tenemos como leyendas, ídolos o Sí, referentes. totalmente. O sea, yo creo que en mi mano entran 5 personas así como mucho de cantantes extraordinarios, ¿no? Que han cambiado la historia de la música. Creo que hay 3 que están ahí, que son Rob Halford, Bruce Dickinson y Ronnie James Dio, y ahí un poquito más atrás, pero no sacándolo del podio, me parece que Geo State de Queensrÿche. Creo que ellos 4 abrieron un panorama gigante de lo que es el metal y los cantantes y la actitud escénica y tantas otras cosas, ¿no? Que es tan importante. Y bueno, a partir de eso, de este mensaje o de este consejo que me dio Diego Valdés, es un gran cantante, la verdad un hombre muy reconocido acá en Argentina del metal, que hoy está recorriendo los grandes escenarios allá en Europa. Y bueno, me dio ese empujoncito, me ayudó con técnica vocal y después empecé a armar mi camino y tratar de con esos consejos que él me brindó tratar de buscarle ese shape a lo que nos muestra Bruce en sus discos, tanto en sus discos solistas como en Iron Maiden, y así, bueno, traté de conectar con esas cosas, y después nada, tratar de buscarle mi impronta, ¿no? Tratar de buscarle mi impronta y tratar de salir de una persona que ya existe, ¿no? Que eso es muy importante. Bruce ya existe y el que quiere escuchar a Bruce Dickinson va a escuchar a Bruce Dickinson y ya está. Y aparece otra persona que en este caso soy yo, que tiene esos shapes, que de repente escuchás Virtual, que es el último disco que sacamos ahora, y tiene shapes también no sé, de Ralph Schiffer, que es de Primal Fear, o de Rob Halford. Y creo que también es una cuestión de adaptarse a lo que uno va haciendo, ¿no? En el mensaje que quiere transmitir, en las bandas, en el estilo particular de la banda. También conecta muchísimo. O sea, tenemos acá a Rafael Méndez, acá en Brasil, que es una especie de doble de Bruce Dickinson, que él hace eso justamente, se dedica a eso, pero bueno, justamente es muy complicado ya salir de ese esquema cuando ya te conectan directamente con alguien y te dicen, bueno, pero para escuchar esto voy y escucho directamente al mentor. Por eso hay que tratar de buscar la esencia, creo que no hay que sacar nunca a las influencias, a esos que dieron una apertura para lo que somos, pero siempre tratando de buscar lo que uno quiere. Y quizá también, como te decía antes, lo que uno transmite desde mi lugar y como cantante, me parece que hay cosas que no se transmiten siendo un cantante extraordinario, sino con lo que uno a través del sentimiento puede generar en el público. Quizá una nota bajita y con un tono grave genera muchas más cosas que un agudo allá arriba, ¿viste? Y bueno, y uno también a través de los años, ¿no? Quizá en una etapa de mi vida, a los 20 años era una cosa y hoy ya es otra y seguramente cuando ya tenga más de 40 el sentimiento va a ser otro, pero bueno, creo que son procesos. Sí, definitivamente las influencias ahí van a estar siempre, aunque las queramos negar. Pero Uh -huh. precisamente lo importante es, como bien mencionas, ¿no? Buscar imprimirle ese estilo propio para tratar uno de diferenciarse. Y no tanto porque no se le quiera o porque no queramos que se nos relacione, sino más bien para tratar de aportar algo más. Totalmente. Generar otra expectativa también creo que en la gente, que es lo que está faltando. Hay mucha necesidad de encontrar bandas que sean esos íconos. Creo que han desaparecido, ¿no? Ya no tenemos bandas icónicas hoy por hoy. Por ejemplo, ayer estuvo acá en Buenos Aires Metallica, y vos decís, bueno, tenemos a Metallica, tenemos a Iron Maiden, tenemos a Judas Priest, pero hoy por hoy salen bandas que son excelentes, pero no tienen ese condimento de banda que va a quedar para la historia y van a ser los que van a cambiar
el sentido a la música. Y bueno, dentro de todo eso que ya está todo inventado, como siempre decimos, hay que tratar de descubrir o generar cosas en la gente a través de lo que uno siente como nuevo, más allá de que todo lo otro ya fue, entre comillas, creado e inventado por los grandes, ¿no? O sea, creo que todo, cada vez que escuchamos una guitarra gemela decimos eso es Maiden, cada vez que escuchamos un machaque decimos eso es Acid, cada vez que escuchamos, vemos a alguien que hace así, decimos eso es Judas Priest, ¿viste? Y siempre lo conectamos con esas grandes bandas, y lo bueno sería descubrir cosas nuevas. Yo creo que existen bandas que han marcado tendencia, te puedo decir Rammstein, fuera de lo que es dentro del metal, pero con una rama, digamos, de, que llenan estadios y giran, pero no sé si tienen la impronta esa de este tipo de bandas, ¿no? Asimismo Halloween, que también, o sea, vos escuchás una banda de power metal y decís, eso tiene un estilo Halloween, ¿viste? Y creo que eso es lo que hoy no está sucediendo, no hay bandas que marquen un estilo, creo que es lo más complicado y cuando tratás de experimentar, a veces eso también es chocante en la gente, y por eso uno se queda con la vieja escuela y con las bases ya que tenemos asimiladas, por decirlo de alguna manera. Y justamente eso es lo que nos ha traído hasta este momento, hasta esta plática, porque igual, pues como todos, recorrió un camino donde vas escuchando a los referentes, ¿no? Los que fueron marcando el camino. Finalmente, siempre cuando te vas introduciendo a este mundo, te van recomendando a las bandas que prácticamente debes estar conociendo. A lo mejor hasta Ujú. por historia, tal vez por cultura general, ¿no? Pero de Exacto. repente empecé a descubrir bandas que tocaban increíble y yo decía, ¿cómo es que nadie me está recomendando este tipo de bandas? Y descubrí que me Exacto. estaba perdiendo de mucho y justamente eso es lo que me lleva a hacer lo que hago, que de repente es recomendar en la página bandas que no tan frecuentemente te van a estar recomendando en otros lados, pero que yo considero que tienen ese algo que tal vez podrías estar escuchando y que tal vez está marcando una diferencia o quizás no, pero que tienen una esencia muy diferente a la de otras bandas, ¿no? O sea, que no vienen siendo como clones, por así decirlo. Ujú. Y precisamente lo que dices, también algo que yo trato, por ejemplo, de evitar hacer al momento de recomendar alguna banda, al momento de escribir sobre alguna banda, es decir, no, pues esto nos recuerda a Halloween. No, pues esto nos recuerda a Sepp, como mencionas. Trato de evitar ese tipo de comparativos y de hecho es algo que procuro mantener, evitar ese tipo de comparaciones, porque yo no quisiera predisponer a que si alguien va y les da la oportunidad, ya lleve esa mentalidad o esa predisposición de que va a escuchar algo similar a... Ujú. Quizás Es, sí, es, quizás llegue a sonar similar, pero preferiría que la persona al momento de que lo escuche lo determine por cuenta propia, pero que ya les haya dado la oportunidad y que no llegue con esa predisposición y que entonces tal vez descubra ese algo distintivo o ese algo diferente. exacto. Es muy bueno eso, la verdad que lo que estás diciendo lo hemos notado, realmente no lo digo de mala manera ni nada, pero por ejemplo cuando en algunas notas o algunas reseñas o entrevistas de lo que sea, nos dicen no, porque la banda suena muy Judas Priest. O sea, hay gente que sí dice, suena Judas Priest, vamos a eso, vamos a escucharlo porque me gusta Judas Priest. Y otros te dicen, para escuchar Judas Priest, me voy a escuchar Judas Priest. ¿Entendés? Y yo creo que lo más importante es lo que vos estás mencionando, ¿no? Que le den el impulso a la banda o a las bandas, en este caso, desde un lugar personal, que es, obviamente, la influencia siempre va a estar, o sea, estamos hablando de lo que sentimos desde nuestra infancia, ¿no? Lo que escuchamos, es como en cualquier ámbito, ¿no? Pero bueno, naturalmente el tema está en cada banda, ponerle, como decíamos antes, su esencia, y que la gente entienda que, desde mi punto de vista, ¿no? Que es algo nuevo. O sea, lo que estamos creando, las influencias las tenemos, pero es algo nuevo y que no venimos a cambiar. Por lo menos nosotros con Virtual, nosotros no vinimos a cambiar ningún paradigma del heavy metal ni nada, simplemente vinimos a tratar de generar y a tratar de mostrar lo que nosotros teníamos ganas de escuchar actualmente, realmente. O sea,
queríamos canciones, hablando un poco de Virtual, ¿no? Ujú. Queríamos canciones contundentes, cortas, porque tienen mucha, esto es lo que siempre digo en las entrevistas o en diferentes notas que me hacen. Nosotros queríamos velocidad porque es lo que se está manejando actualmente, pero no velocidad sino de tempo musical, sino velocidad a la hora de canciones rápidas, 3 4 minutos, una letra contundente, un mensaje que sea bueno, no que tenga algo que nos haga sentir mal, por ejemplo, o si nos hace sentir mal, que nos haga reflexionar. Pero el disco dura 30 minutos y dijimos, bueno, pensamos en algún momento, y bueno, que la gente se ponga los auriculares y que así vaya hasta su trabajo y ya escuchó el disco. Y en media hora escucha el disco, a la vuelta y dice, me quedé con ganas, y lo escucha de vuelta a la vuelta de su casa, o mientras estoy en un break del almuerzo del día, me escucho el disco, y así me parece que creo que eso nos ha dado mucha llegada a la gente, porque yo lo escuché en un ratito, no ni cuenta me dicen, ¿viste? Y estoy viendo esa tendencia en Europa. Básicamente los discos duran máximo, estamos hablando de heavy metal o de hard rock, ¿no? Porque no hablamos de música progresiva porque sabemos que ya tiene otra, otra idea musical, ¿no? Sí, Que de hecho también, quizás una canción de 30 minutos, ¿viste? Una sola, con diferentes partes, pero 30 minutos. Y todo va hacia eso, me parece, hacia la velocidad, todo lo queremos ya, el mensaje, si nos clavan el visto, como decimos acá, ya qué pasó, si no nos contestan al instante qué pasó, y así se está manejando todo, queremos todo ya, hacemos vamos a un McDonald's y pedimos algo y lo queremos ya, y así todo, ¿no? Todo en segundos. Así que para mí lo más importante de este disco es la velocidad, ¿no? Para comunicarlo. Eso fue lo que nos pusimos de acuerdo. Y obviamente contundente y con eso que tiene el metal y volviendo a las influencias, ¿no? De tratar de sacar de las bandas que más nos gustan, las, entre comillas, sacar lo que más nos gusta y hacer canciones a partir de eso. Creo que esa fue la idea principal de este disco de Virtual que se llama La Imagen del Silencio. sí, justamente 9 canciones repartidas en 32 minutos. Como dices, prácticamente, por ejemplo, en mi caso, me traslado al trabajo y me da tiempo de escucharlo completito. Exacto, exactamente. Esa fue una idea desde el principio. Cuando hablábamos con mis compañeros, decíamos que justamente eso, ¿no? Tenía que tener un impacto, tenía que ser veloz, tenía que dar una posibilidad al oyente de no aburrirse en las canciones, porque hay momentos en los que nos pasa eso, ¿no? Te pones a escuchar una canción que tiene una intro de 3 minutos, recién empieza el cantante, y bueno, está bien, cada uno lo hace como quiere y si lo disfruta de esa manera, y si no tiene ganas de que, qué sé yo, Michael Romeo sacó un disco ahora con Dino Jealousy, La segunda parte de War of the Worlds. es, es increíble, las canciones son largas, pero es otra cosa a nivel musical. Michael Romeo trata de expresar otra cosa a través de lo que tiene como talentoso, ¿no? Como tipo que cada nota es distinta, cada nota te lleva a un lugar distinto, pero en el estilo del metal, que es una música más contundente, obviamente Michael Romeo también hace metal, pero otro estilo, con otras características, muchísimo más adornado, con, otra, con otras métricas, con otras características y orquestaciones y tantas otras cosas, ¿no? Pero nosotros que hacemos metal, que venimos de esa escuela de las canciones como, insisto, Breaking the Law, Painkiller, Walls to the Walls, o sea, diferentes canciones que son las que nos marcaron la vida, dijimos, vamos por esto. De hecho, en mi caso, Hammerfall, por ejemplo, es una banda que me gusta mucho, y Hammerfall tiene canciones. Let the Hammerfall es una canción directa que tiene dos notas y creo que es una de las canciones que más le ha llegado a la gente en toda la historia de Hammerfall. Y hoy por hoy hacen otro tipo de discos y no son tan trascendentales. Y en algún momento siempre los músicos se replantean qué quieren hacer, pero nosotros, como siendo este el primer disco, teníamos que ser, digamos, contundentes. Ese tipo de banda ya tiene una gran historia, se dan el lujo de hacer discos de los que a ellos les gustan y después en los vivos tocan canciones que a la gente les gustan y bueno, así se manejan, ¿no? Pero este siendo un primer disco, para nosotros
tenía que tener esas características, ¿no? Veloz, contundente, poderoso, metálico y con letras que lleguen al público. Y definitivamente lo ves porque apenas escuchas Justos por Pecadores y de inmediato te engancha porque sientes ese golpe, ¿no? O sea, sientes ese riff demoledor, sientes toda esa energía. O sea, pasan segundos y ya te sacudió por completo. Yo creo que el metal siempre uno lo lleva al lugar de las cosas más agresivas, ¿no? Pero de repente nosotros tenemos canciones en este álbum que son súper pesadas y hablan de momentos realmente muy difíciles en la vida de uno, Ujú. de pérdidas de seres queridos, de momentos donde uno ha sido traicionado y que el corazón ha quedado un poco roto. Pero bueno, el tema está en la metáfora, ¿no? Me parece, el tema está en cómo lo comunicás y que quizá eso también uno lo puede trasladar a su vida. Eso para mí era muy importante. Es muy importante que las letras tengan características que después se repliquen en el oyente, ¿no? De que un día no estoy pasando por un trance difícil y escuché esta canción y la subo a la historia con una foto, ¿viste? Y ponen esa canción y me ha pasado y es muy loco porque la verdad que decís, bueno, le llegó a esta persona o obviamente que uno no espera que la gente entienda lo que vos querés decir, sino que cada uno lo lleve a su lugar, ¿no? Eh, me ha pasado Justos por Pecadores, por ejemplo, que es una canción que escribió Christian Knapp, que es el guitarrista. Nada, tiene un mensaje que habla un poco de todo esto que hemos atravesado en la pandemia, ¿no? Acá en Buenos Aires, la verdad que la hemos pasado bastante mal, 130.000 muertos y a su vez también un montón de cuestiones de aislamiento, de no poder salir a trabajar y de todo eso también no saber cuál fue la realidad de todo esto, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿A qué nos lleva? Y este disco, La imagen del silencio, creo que tiene que ver con todos esos sentimientos que hemos atravesado a través de estos momentos tan distintos de la humanidad y que por ahí no nos estamos dando cuenta que hemos atravesado una situación histórica, ¿viste? No nos damos cuenta a veces, ¿viste? Que caminamos la vida, pero y viste, esto va a quedar en los libros de historia para toda la humanidad. Y de repente creo que nosotros lo tratamos de plasmar en este álbum, porque la imagen del silencio, eh, para mí, en el momento que lo estaba escribiendo, era justamente eso, ¿no? O sea, estoy en un lugar, no hay nadie, hay un silencio total, y lo único que me conecta es lo virtual, que justamente así se llama la banda, y estoy en soledad con mi persona, con mis sentimientos y a su vez acá, no sé qué sucedía allá en México, pero acá no podíamos ver a nuestros muertos cuando teníamos que despedirlos, había momentos donde no se podía por cuestiones lógicas de sanidad, había momentos donde los enfermos no se los podía ver y de repente te enterabas que había fallecido y así tantas cosas, ¿no? que hemos atravesado en esta pandemia. Se dio algo muy interesante en este disco que tiene que ver con un mensaje, digamos, yo no lo quiero llevar a eso, ¿no? Pero el mensaje era un poco de autoayuda, ¿no? De darnos cuenta de que todo esto también sucede por algo y que nos dio un golpe, creo, a la humanidad. Lo bueno que justamente para esos temas que de repente son difíciles de tocar pero que quieres abordar, pues está precisamente el tema de la metáfora, ¿no? Ujú, Dentro de las tal canciones que cual. escribes, cada quien, bueno, gracias a esa metáfora, cada quien lo puede interpretar pues como mejor se adapte tal vez a sus situaciones, ¿no? Sí, De repente tú crees que una canción trata sobre una determinada cosa y a ti te llega y quizás te terminas dando cuenta de que para otra persona trata de algo distinto y luego te das exacto. cuenta de que la persona que la escribió pues estaba hablando de algo muy diferente. Tal cual, eso es la magia de la metáfora, creo. Y está bueno que sea así porque tenemos una llegada muy grande con las redes sociales, con YouTube. Y bueno, yo creo que estoy sumamente seguro de que las canciones por ahí vos las escuchaste y te llegó de una forma que acá un argentino, por el contexto cultural, le llegó de otra forma. Y así en diferentes partes del mundo, porque cada uno tiene
arraigado sus cosas, digamos, de naturales de cada país y de sus sentimientos y de la forma de pensar y no sé, vos quizás lo llevaste a un lugar más sentimental, otro lo llevó más a un lugar político, como ha pasado. Este disco habla de política, me han dicho, y en realidad yo hablé de otras cosas que me han pasado. Y bueno, pero si te llevó a eso, genial, ¿viste? Finalmente te transmitió algo y hay un mensaje. Totalmente, ese es el tema. Ese es el gran desafío de, de los artistas, ¿no? De transmitir. Me parece que si a mí me preguntan qué es lo que vos querés hacer como artista o como músico, como cantante, es transmitir, que la gente se lleve una sensación, ¿viste? A la casa. Diga, este tipo, por ejemplo, ¿no? Una noche que no estás muy, muy bien de la voz, que nos puede pasar, ¿no? Ujú. Porque es físico lo que hacemos, lo que hago yo es físico. Pero hiciste dos movimientos con la mano, miraste a una persona en los ojos y esa persona se sintió tocada con una palabra y listo, ya está, ya ganaste, ¿viste? Eso es lo que tiene para mí el carisma, que es tan difícil de conseguirlo, de tenerlo y creo que eh, para mí es lo más importante de los artistas, ¿no? Que te miren o que hagan un movimiento y digan, qué increíble, ¿no? O sea, no sé, nos ponemos a pensar, no sé, un artista, un actor, Al Pacino hace una mirada así y decís, es increíble, no puede ser lo que hizo. Y eso lo hace otro artista o otra persona y no te transmite. Y ese es el gran desafío, transmitir para mí. Sí, poder llegar a alguien, ¿no? Con lo que estás haciendo. Totalmente, Sentir que lo que hiciste significó algo para alguien, o le transmitió, o le hizo sentir algo. totalmente. Por eso digo que no importa quizá eh, en su totalidad el desempeño vocal que tengas, que por ahí no es como un tenor que vos vas a escuchar su voz y el tipo está parado y ejecuta y decís esto es increíble. En el caso nuestro, o sea, tenemos que hacer eso también, pero tenemos que transmitir desde nuestra expresión corporal, desde las miradas, desde los movimientos, y creo que eso es lo que más conecta. Por eso, por ejemplo, te pongo a Robin James Dio, creo que no tuvo ningún día malo en su voz, pero a la vez el tipo hacía unos movimientos con la mano y decía, viste, ya está, listo. O cuando entraba caminando al escenario, viste, sí, ya está, es increíble, viste, no hacía falta que cante. De hecho, me tocó verlo en su última presentación en vivo en México, cuando vino con Heaven Angel. Lo he visto, lo he Ahora visto. sí que no tuve la dicha de verlo con su propia banda, pero sí tuve la fortuna de verlo con Heaven Angel. Sí, Y es lo que comenta. Tú lo escuchas en el disco, prácticamente es perfección en lo que hace. Pero en esa presentación me acuerdo, como dices, los movimientos que hace de repente suman muchísimo a lo que está sí, transmitiendo y te llega de una manera diferente. totalmente, Entonces totalmente. también es no nada más como una técnica vocal, ¿no? También es una presencia escénica, como comentabas al inicio de la plática. Totalmente, totalmente. Eso para mí es muy, muy importante. Creo que la conexión con el público, con los oyentes, a través de eso, creo que es maravilloso. El tipo que entra al escenario y no hace nada y solamente entra caminando como Rob Halford, por ejemplo, y decís, esto es increíble, solo su presencia ya te genera, se te erizan los pelos de la piel, eso significa que hay magia ahí. Y eso es el gran desafío para todos los artistas, me parece, más allá de tener una gran técnica vocal, de ser un eximio vocalista, sí, es espectacular porque tenés recursos, ¿no? Pero ese, eso que es difícil de ver, ¿viste? Es lo más fácil que le llega a la gente y que es lo más fácil que haga que esa persona se contagie con vos, ¿viste? Así que me parece que, bueno, que ese para mí es muy importante eso. No sé, capaz que otros vocalistas vienen y dicen, no, yo prefiero tener un desempeño vocal espectacular y bueno, cada uno lo siente como quiere, ¿no? Sí, es que finalmente va a depender de lo que cada uno quiera Ujú. transmitir o quiera dejar o quiera hacer, ¿no? Exacto. Porque sí, justamente cuando escribo también me toca de repente comentar sobre el desempeño vocal y hay como dos vías, o sea, no necesariamente únicamente esas dos,
pero lo puedes llevar o lo puedes percibir de una técnica, que ahí entonces estás hablando pues de la pulcritud en su interpretación, pero es que precisamente también está la parte de la propia interpretación, que quizás alguien no tenga el tono más limpio o la técnica más perfeccionada, pero te transmite muchísimo más. Es verdad, Y uno no está peleado con el otro, ¿no? O sea, finalmente la persona que también ha trabajado años en su voz y que tiene una técnica perfecta, tiene esa misma capacidad de transmitirte algo gracias a la magia de la interpretación. tal cual. O sea, si salimos un poco del metal y entras en otros estilos que tienen que ver con la música más popular, no sé, Sabina o Serrat, son tipos que dicen una poesía a través como que la comunican, y hay gente que solo escuchar eso se emociona, ¿entendés? Porque el tipo lo dice de una forma que te llega y es particular, y más allá de la poesía, ¿no? Que es maravillosa y todo lo que escriben. Creo que ahí está el tema, ¿no? El tipo es, o los tipos estos son mágicos por eso, ¿no? Porque pueden transmitir desde otro lugar, no tienen grandes capacidades a nivel vocal, o son, viste, cantantes que como que llegan a lugares inhóspitos con sus tonos, y bueno, y dicen de una manera que a la gente la emociona, y eso es lo que los hace sostener su carrera a través de los años, ¿no? Qué bueno que pudimos abordar también esta parte de las letras, de las metáforas, de los significados, de lo que transmite, de la labor del artista, porque el apartado lírico no es siempre algo a lo que se le preste mucha atención o a lo que se le dé tanta importancia. Y Ujú. es también válido porque finalmente la vía principal es la música. Y hay canciones Sí, claro. completamente instrumentales que te pueden transmitir Sí, muchísimo. una enorme cantidad de emociones o de sentimientos. Pero creo que Ujú. precisamente acompañar una buena canción con una buena letra es como meterle esteroides. Sí, 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 totalmente. Creo que es un complemento muy especial, ¿no? La lírica, desde lo que quieras decir, ¿no? Desde lo que quieras transmitir, desde tu bronca, desde ese momento de felicidad, porque obviamente uno va atravesando diferentes estadios en la vida, y quizá el próximo disco que ya lo estamos haciendo con Virtual tiene otra característica totalmente distinta con respecto a lo que fue la imagen del silencio, que recién salió en febrero, pero ya estamos manejando lo que es el próximo disco, porque tenemos contrato con una empresa, nos pide la salida del próximo disco el próximo año, así que ya estamos trabajando en eso. De hecho, antes que nos comuniquemos, estaba terminando de escribir la balada del disco y ya la tengo ahí. Y creo que como hablaba el otro día con mis compañeros de banda, y que, bueno, nada, me parece que la gran frase de este disco y de lo que viene para Virtual, y que creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este contexto mundial, ¿no? Que no sabemos qué va a suceder, porque todos los días tenemos algo nuevo. En este momento estamos atravesando una invasión, una guerra, mañana no sabemos qué va a pasar, y creo que el gran concepto para mí, desde lo que leo, desde mi pensamiento espiritual, es que el momento es ahora, ¿viste? Esta es la característica del nuevo álbum. De paso ya te doy un poco de adelanto de lo que va a ser el próximo disco, que tiene eso, ¿no? En las letras. El concretar las cosas ahora, que los proyectos, disfrutar de la creación del proyecto y no de pensar que no, porque de acá a 3 años, con lo que estamos viviendo y con lo que hemos vivido, ya no sabemos si tenemos un mañana, ¿entendés? O tenemos, sí, es muy interesante proyectar, pero lo que hay que disfrutar es del día ese que estás proyectando, de esa reunión que tenés con tus amigos, de decir, o de ese proyecto que tenés con tu pareja, o de diferentes cuestiones, pero de disfrutar eso, y después, si se va dando, que se vaya dando paulatinamente y tratando de generar lo mejor posible. Por eso el concepto de este disco ahora, es ahora. Creo que la cuestión de las líricas en la música, cada uno, como decís vos, tiene la libertad de hablar y de sentir y de manejar lo que tenga ganas, pero desde mi visión y la de mis compañeros, hay que dejar algo que
que te genere una sensación de pensar y de interpretar. Naturalmente, hay bandas de power metal que manejan historias místicas, hay las bandas no sé, de metal progresivo que ya entran en un tema más, viste, más complicado, de teorías y de cuestiones, y bueno, todo eso es válido, pero desde nuestro lugar y desde lo que queremos transmitir, me parece que haciendo un cierre a la cuestión de las letras nuestras, ¿no? Porque hay que hablar de todo en general, para mí, creo que la letra en la música es el 50%. Para mí es así. Tenemos 50% de música y 50% de letra. Eso me parece que a partir de eso se hace un combo que tiene que ser explosivo y como te decía antes, ¿no? Tiene que ser hoy por hoy con la necesidad del mundo, tiene que ser veloz, breve y contundente. ¿Cómo funciona el tema de las letras? ¿Cómo haces que funcione para determinado tema, no? Porque de repente escuchamos canciones que les ponen la letra y parece que entró con calzador. Y de repente pasa también lo contrario, que escuchas una canción con una letra que armoniza a la perfección y que sientes que la letra fue hecha para esa canción, o al revés, que la canción fue hecha para esa letra por la manera en la que conviven. En el caso nuestro, a nivel compositivo, Christian Knapp, que es el guitarrista de la banda, es quien arma las estructuras de la música y a partir de eso es donde yo empiezo a trabajar con las letras. Mi forma de componer es bastante peculiar porque en general tarareo encima de lo que es la base, como si fuese en un inglés armado, porque me parece que la métrica que nosotros hemos adquirido justamente desde las influencias, al ser en inglés y nosotros al cantar en castellano, es muy complicado porque el inglés naturalmente es muchísimo más breve, Más más monosilábico. exacto, más impactante, más ¿viste? En el estilo del metal también, porque no estamos haciendo canciones súper melódicas que tenemos como para explayarnos, tiene que ser contundente, el tambor, que es el redoblante, tiene que tener impacto con la voz, que me parece que es una de las características más importantes para mí para la hora de la composición, ¿no? De que las palabras tengan un impacto a la hora de que suena el redoblante a la vez y no componer con el bombo. Me parece que es un aprendizaje que viene por haber escuchado tanto a Rob Halford. Halford siempre maneja sus estructuras vocales percusivas, como Dio también, son muy percusivos, este, pero siempre impactando en el redoblante, o nosotros le decimos el tambor acá también, para que la palabra sea muchísimo más fuerte, ¿no? Porque naturalmente el castellano tiene palabras mucho más complejas para escribir, ¿no? Para mí también ahí está el tema, y ahí está el desafío de lo que vos querés transmitir, porque obviamente vos querés transmitir algo y eso lo tenés que trasladar a lo que pensaste como melodía vocal y haciendo, digamos, pensándolo desde el inglés, y es muy complejo a veces decir cosas interesantes y con palabras muy pequeñas, muy cortas, y creo que esa esa es mi forma de escribir. Después, con respecto a la temática, como te decía antes, ¿no? Eso tiene que ver con el momento. A mí me pasan una canción y ahí yo ya voy ejecutando algo en mi mente, cantándola encima, y después nada, de repente empezás a tirar alguna frase y eso te conecta con algo, o de repente lees un libro y ese libro te dijo algo. A mí me gusta mucho la espiritualidad y la espiritualidad también me dice muchas cosas, me gusta mucho el tarot, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las cosas así del ocultismo y todo eso. No es que sea que vaya a hablar del demonio, pero eso estamos hablando de cosas que conectan con las cosas para progresar y todas estas cuestiones de la autoayuda, ¿no? Me gusta mucho todo eso. Y de las alternativas, ¿no? De terapias alternativas. Y todo eso te va conectando con cosas que nada, después van surgiendo, con problemáticas, con que escuchaste a un amigo que tuvo un tema y eso lo querés trasladar y tratás de darle algún tipo de contenido, ¿no? De convertirlo en una historia, de que eso también sea fácil de cantar,
¿viste? Porque uno también ahí tiene que generar algo que el público, cuando queda la batería, y vos le haces cantar al público, el público tiene que tener algo sencillo que le quede en el cerebro también, es como una especie de marketing musical que uno tiene que hacer previo a la composición, decir esto me parece que va a ser fácil de cantarlo, y que al público le quede. Yo creo que las grandes canciones, de hecho, obviamente tienen un productor artístico de fondo y que tiene todos esos pensamientos, que no van solamente a que la música suene linda para los músicos, sino que ya tenga una proyección. Pero bueno, así es la forma de componer desde mi lugar, ¿no? Esto es un movimiento, digamos, que voy generando desde que me llega la canción. E interpretativamente hablando, ¿ya has tenido la experiencia cantando en inglés con las Uh-huh. bandas en las que participas con Spiros? Y ahorita en español, con lo que has estado Uh-huh. trabajando con Virtual. Uh-huh. Para ti, ¿cómo es Eh, mejor? ¿Cómo te gusta más? Porque finalmente el español pues es la lengua materna. Y es una lengua hermosa. Y también tu labor como vocalista te ha llevado a expresarte en otros idiomas. yo creo que cantar en inglés es excelente. Obviamente tenés que. Nunca vamos a llegar a cantar como una persona de Inglaterra, de Estados Unidos, o sea, eso está claro. Todos los cantantes que escuchamos es Fabio Lione, que es un cantante italiano, que cantan un montón de bandas, ni siquiera con tanta experiencia que tiene, lo seguimos escuchando como un tipo que es inglés, ¿no? Y así un montón de cantantes que son extranjeros que cantan en inglés. Para mí técnicamente es muy es mucho mejor cantar en inglés, es mucho mejor, te da otra, hasta te cambia la voz en algún punto, ¿viste? O sea, la voz es la misma, pero tiene otro color la voz en inglés, suena distinta y también, bueno, naturalmente te genera como que cantás en inglés, ¿viste? Cantás en inglés y a la gente le genera otra cosa, ¿viste? Como que sos internacional, Uh-huh. como que tenés otra capacidad, aunque suene tonto, pero es así, o sea, la gente que canta en inglés es como que, mira, este canta en inglés, es distinto, ¿viste? De hecho, me ha sucedido eso, me ha pasado que haber cantado en inglés también te abre muchas puertas, ¿no? En diferentes partes del mundo. Pues finalmente nos gusta, Pero, ¿no? Siendo una lengua internacional, cantando en el inglés, te lo va a entender una persona que está en China. A diferencia de cantar en español, pueden recurrir como siempre a un confiable traductor, pero no es como que tan inmediata la recepción del la mensaje. sí, tal cual. Tal cual. Por eso, desde las composiciones, como te decía, en Virtual, yo traté de que todo lo que suene tenga una cuestión percusiva, ¿viste? Más allá del idioma. Traté de que por eso también tuvimos la posibilidad de firmar un contrato con una empresa griega que nos saca el disco allá en Europa y que me parece que no por lo que yo hice, sino por el general de la banda, pero creo que hay que pensar las canciones, por lo menos es la forma que yo tengo de ver las cosas, de pensar las estructuras vocales como si fuese que las vas a cantar en inglés, porque eso, más allá de la lengua, tiene un impacto percusivo, vuelvo a decir lo mismo, porque me parece que es muy importante, y de hecho yo es lo que le comunico a diferentes cantantes. Yo en Evil Kine trabajé con 10 cantantes diferentes, y realmente nada, algunos me decían que era rara la forma de armar la melodía, porque sonaba distinto. Y le digo, mira, es mi forma de armar las canciones porque siempre las pienso así, que tengan un impacto. No, pero yo hubiese entrado acá. No, entré acá que vas a ver que tiene otra perspectiva la canción. Y después te dices, ¿sabes que lo sentí así después? Como que tenía que entrar acá. No porque lo que yo haga esté bien, sino porque es lo que me mostraron tantos años de haber escuchado a las grandes bandas. ¿Entendés? Vos escuchás a las grandes bandas y vos tenés que tratar de emular eso. ¿Por qué entró acá? Y sí, entró acá porque es donde me pega el impacto en la cabeza. ¿Por qué entro acá? Y es porque donde te quiere generar una emoción. Y todo eso, creo que es lo que yo trato de aprender más allá de ser perfeccionista a la hora de generar una nota en su mejor calidad, digamos, de afinación en un vivo, porque naturalmente en el estudio es otra cosa. Uh-huh. Pero para mí, si lo haces en castellano,
lo tenés que hacer con una métrica que tenga la misma capacidad de impacto que en inglés. Pero yo creo que, bueno, es mi lengua, me encanta cantar en castellano, pero bueno, hay que tener una, una cierta forma de armar las canciones para que tengan un impacto en el público como lo generan las bandas que obviamente cantan en inglés. ¿Tú qué tan abierto estás a recibir la parte de la retroalimentación cuando ya tienes una letra, una canción? O sea, tú dices, ya está terminada, así va a quedar. ¿O qué tanta retroalimentación recibes por parte de tus compañeros que están involucrados en los proyectos musicales? Eh, bueno, es una buena pregunta porque tiene que ver con experiencias que he tenido en la vida y con diferentes bandas. Yo creo que las canciones tienen un tiempo de composición, un tiempo de elaboración, porque naturalmente el ser humano evoluciona y lo que vos hiciste hace un mes atrás, hoy ya te va a parecer que algo le falta. Yo creo que hay un proceso que caduca, en un momento termina y que hasta acá tenemos que llegar. Muchachos, esta es la letra, esta es la estructura musical. Natural, obviamente en el estudio se le agregan cosas, se le quitan cosas, pero esta es la estructura y esto no nos movemos porque, vuelvo a decir, lo que yo era hace un año atrás, ¿entendés? No lo soy hoy. Mi mentalidad cambió totalmente. Yo he estado en bandas que tardaban 5 meses en hacer una canción. ¿Viste? Iban cambiando el riff, no, acá es mejor así, no, acá cambia esto de la batería, no, el bajo es mejor que vaya recto, no, no, vamos a cortarlo. ¿Y qué genera eso también en las bandas? Genera la desunión, ¿entendés? Genera que ya llega un momento que te cansás, que vos querés evolucionar, avanzar y no te genera nada. O sea, estamos estancados en lo mismo. O sea, dijimos de mejorar en una relación, ¿viste? En un vínculo. Una vez el bajista de Helker acá, nunca me olvido de eso, me dijo que las relaciones de pareja son conflictivas a veces. Imagínate en una banda, que somos 5, que cada uno viene con sus cosas, con sus problemas, con sus parejas, con sus hijos, con sus trabajos y diferentes cosas. Eh, bueno, en este caso lo mismo, tenemos que, nosotros como banda acá la verdad que tenemos una unión muy particular y muy buena porque cada uno tiene una especie de trabajo, pero todos cuando lo exponemos enaltecemos lo que el otro dice, ¿entendés? No es que lo tiramos para atrás porque eso también es muy importante, ¿no? Que vos venís con una idea, no es que no me interesa tu idea, a mí tu idea me parece espectacular y le sumamos tal y tal cosa y a eso, ¿entendés? Me parece que ese es el gran, una de las mejores cosas que tenemos en Virtual, que yo vengo con una letra, los chicos me dicen, está buena, vamos por ese lado, es interesante, el guitarrista viene con sus ideas, bueno, sí, esto está bueno, le ponemos esto, aquello, y de esa forma es donde se manejan los buenos equipos, de donde se generan buenas cosas, de donde cada uno tiene una tarea, pero después cuando uno la expone, lo importante es darle lugar a eso y no desmerecer lo que el otro estuvo trabajando quizá 10 días, ¿entendés? Porque ese viene, la persona también viene emocionada con lo que hizo. Seguramente a vos te pasa, Sí. decís, mirá lo que hice, mirá lo que traje, y el otro viene y dice, no está bueno, no es interesante, ¿viste? Y ahí ya te desmoralizás y empezás a entrar en un estado donde decís, bueno, entonces voy bajando el nivel, mis ganas, y así se rompen las cosas, ¿viste? La idea es, en este caso, generar cosas a través de las ideas y de darle lugar a todo, y lo que no nos parece interesante lo dejamos a un lado un tiempo y seguramente eso va a servir para otra cosa, o no era el momento para eso, o uno mismo también dice, bueno, no es que nos ofendemos entre nosotros o nos criticamos, sino que, bueno, por ejemplo, Christian Knapp, que es el guitarrista, se encarga de hacer las composiciones, nos envía el material, yo voy viendo qué hacer con las letras, después está Luis Cardoso en el bajo, que él también tiene es un gran bajista, arma sus cosas, a su vez también escribe, él tiene una forma de manejar las cosas, una forma muy buena también con los productores, y después está Cristian Montes, que es el baterista, que
que siempre está manejando las cosas más desde un lugar más, entre comillas, empresarial, que es el que nos tira las ideas de cómo manejarnos, de qué es lo que tenemos que decir, y creo que así es donde se arman las buenas cosas en las bandas. En este caso, nosotros tenemos un equipo formado. Ahorita quizás ya también para ir cerrando, porque no sé también de cuánto tiempo dispongas. En tu caso que participas en 3 proyectos, cuando tienes ideas para escribir canciones, ¿cómo determinas esta canción es para Virtual? Esta canción me gusta más para Evil King. Esta siento que Ujú. va más como para el estilo de Sinnergard. ¿Cómo empiezas a hacer como que esa distinción? Básicamente lo que tiene que ver es en principio, ¿no? Es con el estilo y con lo que ya empezamos a manifestar desde la idea de la banda, ¿no? Siempre recaemos sobre lo mismo, ¿no? Con Evil King, mi gran sueño eh, era hacer algo parecido a Avantasia, como quieran llamarlo, eh, porque soy muy fanático de Tobias Sammet, yo soy muy fanático de Tobias Sammet, soy muy fanático de su personalidad, de su capacidad para crear cosas increíbles, y era como un sueño para mí hacer una banda donde haya muchos cantantes, donde la música tenga, digamos, características más orquestales, que tenga mucho teclado, bueno, que sea, que no sea power metal, digamos, como una banda como Rhapsody of Fire, pero que tenga esa característica de tipo Avantasia. Y ahí entramos en un contexto lírico, digamos, ¿a dónde vamos? Y bueno, vayamos por los templarios, vayamos por Jerusalén, vayamos por cosas que nos gustan, por el Santo Grial, bueno, vayamos por ese lado. Y ahí fue donde empezamos a escribir con Spiros este disco, que me pareció que tenía algo místico y por eso no hablar un poco de esa parte de- o, ese, o de esos tiempos y conectarlo siempre con lo que estamos viviendo actualmente. Y ahí también varía mi forma de cantar, claramente. ¿No? No es lo mismo cantar en una banda tipo de hard rock melódico que cantar en una banda de metal o de cantar. Porque bueno, ahí está también lo que uno puede ofrecer como cantante y mostrar, que para mí eso es realmente trascendental de mostrar la versatilidad que uno tiene, decir, Ujú. bueno, este tipo puede cantar metal clásico, puede cantar metal puro y puede cantar hard rock. ¿Viste? Y creo que en estos 3 discos es como hay una cosa así particular. Y después, lo que es Innergar ya estaba todo armado, inclusive las melodías vocales del primer disco, del segundo disco, perdón, What is the Father of Fall, me enviaron y obviamente después yo leí mi impronta, porque ellos ya tenían todo armado como canté al principio, ya tenían todo como para que lograra el primer cantante, pero bueno, por diferentes situaciones no lo hizo y ahí fue donde entré yo y ya tenían todas las cosas armadas y bueno, yo me tuve que adaptar a eso. Pero bueno, ahí, por ejemplo, Sinnergard, para los que escuchen el disco, vuelvo a decir, War is the Father of All, un disco muy interesante que, bueno, nada, para aquellos que les gusta Iron Maiden, es una banda que tiene mucha influencia de Iron Maiden, de Bruce Dickinson solista, eh, les va a llegar y les va a gustar. Y bueno, después con Virtual, creo que fue directamente cuando escuché las primeras melodías de Justos por Pecadores, dije, tenemos que ir por acá, esto es heavy metal puro, así que bueno, vamos a tratar de conectar con, con, con las grandes influencias, ¿no? Con Judas Priest, con Axel, con Primal Fear, con esos grandes cantantes y bueno, y tratar de dar eh, lo mejor, ¿no? Y tratar de hacer que la música tenga esas características. Así que bueno, siempre volviendo a las influencias y sacando de ella lo mejor. Me parece que ese es el gran desafío y bueno, pero lo importante para mí es que, bueno, que la gente note que en cada banda hay una cuestión de ubicarnos en lo que queremos transmitir y del estilo, ¿no? No es que uno canta igual en todas las bandas porque no estamos manejando eso. No queremos hacer eso y no queremos manifestar eso o no quiero manifestar eso para que la gente entienda que uno tiene la capacidad o está intentando generar la capacidad para nada, para abarcar diferentes cosas y que eso también
abra más y más espectros a nivel musical. Pues me parece una excelente manera de cerrar esto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que con esto nos No, llevamos un buen mensaje. la verdad que me es un placer, me encantó hacerla, siempre a disposición. Me parece que es una gran inicio para lo que estás haciendo. Me parece que está bueno que le des posibilidades a los músicos, a los artistas, de visibilizarnos. Te lo agradezco. Me parece que a partir de esto puedes hacer cosas muy positivas. Y bueno, lo relaciono con lo que hablábamos recién. Me parece que tener la iniciativa de darle lugar a otras personas, eso también hace que se retroalimente y te va a llegar una gran posibilidad a vos de crecimiento. Así que desde ya te agradezco en nombre de Virtual y de Synergard y de Evil King, que bueno, y obviamente desde mi lugar, súper agradecido porque me das una apertura en tu país y bueno, y en todos los países donde nos puedan llegar a escuchar. Esperemos llegue a muchos lados para que precisamente bandas como ustedes que tienen cosas interesantes que contar, cosas que vale la pena mostrar y escuchar y tomarse el tiempo de disfrutarse, tengan la oportunidad o se den el tiempo de precisamente descubrir este tipo de propuestas. Bueno, es tal cual, es así. Así que bueno, te agradezco, te dejo un gran abrazo, realmente estoy muy contento por esta nota. Déjame que dejo las redes sociales de Virtual, que es la banda que estamos ahora promocionando. Virtual Band en Instagram, en Facebook, en Twitter. También estamos en Spotify y bueno, en todas las plataformas para que puedan escuchar nuestro material en YouTube también. Entonces lo mencioné, pero ya dije tantas cosas que ya se me van pasando algunas. Que nada, pasen por nuestras redes sociales como Virtual Band, bueno, conozcan un poco lo que es la imagen del silencio. Y ahí obviamente que se van a conectar con mis redes sociales y van a poder ver lo que hago yo. Desde ya, muchas gracias a todos. A lo largo de este episodio estuvimos escuchando un poco del trabajo de Pablo. En orden de aparición tenemos Blood and Tears y Sinners and Saints de Sinnergard, y que forman parte de su segundo disco, Where is the Father of All, La imagen del silencio y Justos por Pecadores, ambos pertenecientes al debut de Virtual. The Holy Grail, The Dark Age, A Sinful Alliance, A Lonesome Vision, los cuales se desprenden del primer disco de Evil King. Así que si te gustó lo que escuchaste, no dejes de apoyar a cada una de estas bandas escuchando su música en las principales plataformas. Cabe mencionar que los 3 discos están disponibles también en sus canales oficiales de YouTube, por lo que no hay pretexto para perdérselos.